Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estos lares, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa y que este sea el comienzo de una linda amistad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando cositas nuevas que sé que les van a encantar. Y bueno, ya saben que a mí me encanta el chismecito, pero del bueno, del que nos hace reír, del que nos entretiene y a veces, hasta del que nos hace pensar un poquito. Y hoy agárrense, que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y shippeadas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin, Hande Erçel y yo. Sí, yo. Sé que están pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué nos vamos a enterar hoy? Pues precisamente de eso se trata el vídeo de hoy. Vamos a desentrañar el misterio de que ocultamos Kerem, Hande y yo. Les prometo que se van a sorprender. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Pero antes un pequeño paréntesis para recordarles que este vídeo es puramente para entretenernos un rato. No pretendo revelar secretos de Estado ni meterme en la vida personal de nadie. Simplemente vamos a jugar un poco con la idea de qué cosas podrían estar ocultando estas tres personas, incluyéndome a mí, desde una perspectiva humorística y creativa. Piénsenlo como una sesión de What If, elevada a la enésima potencia, donde la imaginación es el único límite. Vamos a usar nuestro poder deductivo, nuestras dotes de Stokes profesionales y nuestro sentido del humor para crear las teorías más locas y divertidas. Ahora sí, luces, cámara, acción. Empecemos con Kerem Bürsin. El hombre que conquistó nuestros corazones con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo. ¿Qué podría estar ocultando Kerem? A ver, pensemos. Podría ser que en realidad sea un agente secreto encubierto que usa sus películas y series como tapadera para sus misiones internacionales. Imagínense. Viajando por el mundo luchando contra el crimen. Sería épico. Piénsenlo, siempre está en forma, habla varios idiomas con fluidez, y siempre tiene esa mirada intensa que podría significar cualquier cosa, desde un coqueteo hasta un plan para desmantelar una red de espionaje internacional. Además, ¿no les parece sospechoso que siempre esté tan disponible para viajar? ¿O una película en Los Ángeles? Claro, allá voy. ¿Una serie en Italia? Sin problema. Claramente está siguiendo pistas y recibiendo órdenes secretas a través de códigos encriptados en los guiones. El próximo James Bond podría estar entre nosotros. O tal vez, y esto es una teoría un poco más descabellada, pero ¿quién sabe? Podría ser que Kerem sea el verdadero inventor de la máquina del tiempo y que esté viajando al pasado y al futuro para aprender de diferentes culturas y traer ideas innovadoras a nuestros días. Eso explicaría su visión tan moderna y su capacidad para adaptarse a cualquier papel. Es que, seamos sinceros, hay algo atemporal en Kerem. Encaja perfectamente en cualquier época. Podría ser un héroe griego, un caballero medieval o un astronauta del futuro, y siempre se vería increíble. ¿Cómo explica eso la ciencia? Con viajes en el tiempo. Seguro que ha estado en la antigua Grecia aprendiendo los secretos de la actuación con los grandes maestros, y en el futuro, viendo cómo serán las películas del mañana para estar siempre a la vanguardia. Un genio incomprendido, les digo. Además, ¿recuerdan esa vez que dijo que le encantaría conocer a Leonardo da Vinci? Claramente quería preguntarle algunos truquitos para perfeccionar su propia máquina del tiempo. Pero siendo un poco más realistas, aunque igual de divertidos, quizá Kerem esté ocultando una pasión secreta por la repostería. Imaginen a Kerem Bürsin, el galán de telenovelas, horneando cupcakes con frosting de colores y decorando tartas con figuras imposibles. Sería adorable. Me lo imagino con su delantal puesto concentrado al máximo, intentando hacer la rosa perfecta con crema batida. Un desastre adorable. Y luego compartiendo sus creaciones con sus amigos y familiares, recibiendo elogios y sintiéndose orgulloso de su trabajo. Un lado tierno y hogareño que nadie conoce. Podría incluso abrir una pastelería secreta, donde solo los más afortunados podrían probar sus deliciosas creaciones. Se llamaría Bürsin's Bites y sería el secreto mejor guardado de Estambul. O quizás tenga una colección gigante de calcetines extravagantes y coloridos que nadie conoce.
Un alma rebelde escondida tras la imagen de chico bueno. Porque, seamos honestos, debajo de esa fachada de hombre perfecto, seguro que hay un espíritu libre que necesita expresarse de alguna manera. Y qué mejor manera que con calcetines llenos de estampados de aguacates, unicornios o incluso retratos de Frida Kahlo. Me imagino su armario lleno de calcetines apilados por colores y diseños, como un arco iris de rebeldía. Y él usándolos con orgullo, sabiendo que tiene un secreto divertido que nadie más conoce. Un pequeño acto de subversión en un mundo lleno de reglas. Ahora, pasemos a Hande Erçel. La actriz turca que nos enamoró con su belleza, su talento y su personalidad arrolladora. ¿Qué secretos guardará Hande bajo la manga? A ver. ¿Será que en realidad es una princesa de un reino lejano que renunció a su trono para seguir su sueño de ser actriz? Sería un cuento de hadas moderno. Piénsenlo. Su belleza etérea, su porte elegante, su aura de misterio, todo apunta a que es una royal encubierta. Tal vez, su reino está en peligro y necesita mantener su identidad en secreto para proteger a su pueblo. O quizás simplemente quería vivir una vida normal, sin las responsabilidades y las limitaciones de la realeza. Dejó atrás los bailes de gala y los protocolos reales para perseguir su verdadera pasión en el mundo del espectáculo. Una rebelde con corona, les digo. Y su nombre real no es Hande Erçel, sino algo mucho más exótico y difícil de pronunciar. O quizás tenga el poder secreto de hablar con los animales y que sus mascotas le cuenten todos los chismes del vecindario. Imagínense las conversaciones. Hande, el gato de la vecina, dice que la señora de enfrente se tiñó el pelo de morado. Sería divertidísimo. Sería la mejor fuente de información del mundo. Podría saber quién está engañando a quién, qué vecino está robando el periódico del otro y qué perro está enamorado de qué árbol. Tendría el control de todo el barrio gracias a su red de informantes animales. Y sus perros la adorarían, porque ella siempre sabría qué quieren y qué necesitan. Una conexión especial con el reino animal. Además, nunca se sentiría sola. Siempre tendría a sus amigos peludos para escucharla y consolarla. Pero volviendo a la tierra, quizás Hande esté ocultando un talento increíble para el origami. Imaginen a Hande creando figuras imposibles con papel, desde grullas hasta dragones, con una precisión y una delicadeza increíbles. Sería una artista completa. Me la imagino en sus ratos libres, plegando papel con paciencia y concentración, transformando simples hojas en obras de arte tridimensionales. Tendría una colección impresionante de figuras de origami, cada una más elaborada que la anterior. Podría incluso vender sus creaciones en secreto, bajo un seudónimo, y convertirse en una artista de renombre sin que nadie sepa que es ella. Un talento oculto que espera ser descubierto. O quizás tenga un miedo irracional a los payasos. Todos tenemos algún miedo raro, ¿verdad? Sería irónico. La actriz hermosa y talentosa, temblando de miedo al ver a un payaso con la cara pintada y una nariz roja. Podría ser que tuvo una mala experiencia en su infancia, que vio una película de terror con payasos malvados o que simplemente le da grima la idea de que alguien se disfrace para dar miedo. Un miedo irracional que la hace humana y vulnerable. Y sus amigos y familiares podrían gastarle bromas pesadas, mostrándole fotos de payasos a escondidas para ver su reacción. Un secreto divertido que la persigue a todas partes. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué oculto yo? ¿Qué secretos guardo bajo mi manga? Bueno, aquí viene la parte más interesante. Podría ser que yo sea la nieta secreta de un famoso espía que me está entrenando para seguir sus pasos y convertirme en la próxima agente 007. Sería emocionante. Me imagino recibiendo clases de combate cuerpo a cuerpo, aprendiendo a descifrar códigos y a manejar armas de fuego. Viajando por el mundo, infiltrándome en organizaciones criminales y salvando al mundo de la destrucción. Una vida llena de adrenalina y peligros. Y mi canal de YouTube sería solo una fachada, una forma de distraer la atención de mis verdaderas actividades. Nadie sospecharía nada. O quizás tenga el poder de teletransportarme y que en realidad esté grabando este vídeo desde una playa paradisíaca en algún lugar del Caribe. Ojalá fuera verdad. Sería la mejor manera de evitar el tráfico, las colas y las reuniones aburridas. Podría estar en cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos, disfrutando de las mejores playas,
probando la comida más deliciosa y conociendo gente interesante. Una vida de aventuras y libertad. Y nadie sabría mi secreto. Simplemente desaparecería y reaparecería cuando me apeteciera. Sería como un fantasma. Pero siendo realistas, aunque igual de divertido, quizás esté ocultando mi obsesión secreta por coleccionar imanes de nevera de todos los lugares que visito. Tengo tantos que ya no me caben en la nevera. Es un problema. Mi nevera está cubierta de imanes de todas formas, tamaños y colores. Desde monumentos famosos hasta animales exóticos, pasando por comida típica y frases divertidas. Es un verdadero collage de recuerdos. Y cada vez que viajo a un lugar nuevo, mi prioridad es encontrar el imán perfecto para añadir a mi colección. Es una adicción. Y mi familia y amigos se burlan de mí, pero yo no puedo evitarlo. Es mi pequeño tesoro. O quizás tenga un talento oculto para imitar voces de animales. Puedo hacer un gato que suena casi real. Podría hacer una carrera imitando animales en películas, series o incluso anuncios publicitarios. Sería la voz oficial de todos los animales del mundo. Y nadie sabría que soy yo. Simplemente escucharían la voz de un gato, un perro, un pájaro o un león, y pensarían que es real. Un talento secreto que podría hacerme rica y famosa. Pero prefiero guardarlo para mí y sorprender a mis amigos y familiares de vez en cuando. Pero la verdad es que lo que realmente ocultamos Kerem, Ande y yo, como muchas otras personas, son probablemente nuestros sueños más profundos, nuestros miedos más íntimos y nuestras pequeñas inseguridades. Todos tenemos una parte de nosotros que guardamos para nosotros mismos, una parte que solo compartimos con las personas que más queremos o que nunca compartimos con nadie. Y eso está bien. Es parte de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace únicos e irrepetibles. Es esa complejidad, esa mezcla de luz y sombra, la que nos define y nos hace ser quienes somos. No tenemos que revelarlo todo. El misterio es parte del encanto. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que este vídeo ha sido solo una pequeña broma, una forma de divertirnos y de imaginar cosas imposibles. No hay que tomarse la vida demasiado en serio. A veces es bueno reírse de uno mismo y de las situaciones que nos rodean. La vida es demasiado corta para estar serios todo el tiempo. Hay que disfrutar de los pequeños momentos, reír con los amigos, bailar como si nadie estuviera mirando y, por supuesto, imaginar las teorías más locas sobre nuestros ídolos. Así que, resumiendo, hoy hemos especulado un poco sobre los posibles secretos que podríamos estar ocultando Kerem Bürsin, Hande Erçel y yo. Hemos imaginado situaciones divertidas, hemos soñado con poderes secretos y hemos recordado que todos tenemos una parte de nosotros que guardamos para nosotros mismos. Hemos creado un universo paralelo lleno de agentes secretos, viajeros en el tiempo, princesas encubiertas y coleccionistas de imanes de nevera. Un mundo donde todo es posible. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan reído un rato conmigo. Recuerden que lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida al máximo. No importa si son agentes secretos o simplemente coleccionan imanes de nevera, lo importante es ser auténticos y vivir la vida a su manera. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que estoy ocultando? ¿Qué secretos creen que guardan Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber cuáles son sus teorías más locas y divertidas. Sorpréndanme. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un misterio, disfruten descubriéndolo.